están los Zulis. ¿Qué pasó el sábado? Me vino a buscar Wendy. Wendy es Zuli, le veo. Pues, para entrar en la junta. Bueno. Ay, es porque es un ejemplo que no sé si es el sábado. No logró entender. En este semestre todos se hacen bien, responsables y participan. Y me encuentro el sábado, yo creo que usted que hacer. No tiene que hacer nada, no tiene una pareja, no tiene oficio, busca oficio. Día sábado. En mi casa necesito ahorita. ¿Qué dice? ¿Tengo razón yo o es normal? No, pero si yo miro el semestre, no ha faltado una clase, que participa, etc. Ahí está la explicación. ¿El micrófono usted? Ahí sale. Si quieres desconectar, ya lo puedes conectar, Lick. Ya lo puedes conectar. Ahí, mira. ¿Lo puedo dejar acá? Ahí yo creo que ya está. Información. Ahí está, Lick. Solo pego. Yo he visto un nuevo dominado. ¿Cómo te pareces al jugador de Barça? No recuerdo el nombre. Turam. Yo voy a responder. Ah, Cundé, sí. Va bien el nombre, pero mira usted el jugador de Barcelona eliminado. El de Barcelona le quedó eliminado a aquel. Aquel se lo hizo primero. ¿Vos no ves fútbol? Ya es en Barcelona. ¿Cuáles son tus buenos equipos? En Guatemala, ¿cuál es tu equipo que se defiende aquí? Yo he dicho, el equipo del pueblo. Lo que decir vamos a los elementos esenciales del contrato. Cuando explicamos el 1251, No, hombre. ¿consideran que es oportuno volverlo a leer? Por favor, 1251. Y usted nunca viene completa. Bueno, me refiero con leyes. Usted sí, no viene la cabeza y el cuerpo, prefiero completa cuando trae. ¿Cómo es que el lenguaje no puede comunicar? Yo ahora miro que trae de todo, hasta de más. Pero no vino solo la cabeza y los pies, no vino completo. El cerebro sí lo traigo así. Artículo 1250. Capítulo 1, Declaración de la voluntad. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere por su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento de que no adolezca de vicio y objeto lícito. Cuando estamos explicando elementos esenciales del negocio jurídico, ¿qué significa? ¿Cuáles son los elementos o presupuestos indispensables, fundamentales para que haya contrato? Me expreso de otra forma. ¿Qué sucede si falta un requisito? Uno solo, no 2, 3, 4. Uno solo no va a encontrar. Por eso es el término. Fundamentales, sine qua non, requisitos de primera línea. En el examen, los ejemplos del 1251 son claros.
no puede faltar uno, por eso son indispensables. Capacidad contractual. Bueno, ¿qué es usted? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su mamá? Ah, ella habló mal de que sus hijos le la molestaban mucho con el carro. Usted es una de ellas. Y él dijo, oye, y él es buena hija, es responsable. No la mandamos aquí bajo la campana. Los jóvenes no saben ni que estoy hablando de la campana. Los jóvenes no saben qué es la campana. Entonces puede explicar qué era en la formación primaria, qué era la campana. Regularmente la campana se encontraba en el patio y estaba bajo el sol. Y cuando ya iban a ingresar a clases empezaban a tocar la campana. Pero si alguien llegaba tarde, lo dejaban debajo de la campana mediodía. O no hacía las tareas. O no hacía las tareas, o llegaba tarde, o alguna situación que no estuviera de acuerdo a la institución. Hoy, en materia de derechos humanos, se va preso el profesor. Es una práctica y no nos pasó nada. Absolutamente nada nos pasó. Sí. Hoy, Dios me libre, en una situación se va preso la directora, el profesor, y larguísimo, etc. Había otra práctica que no la van a creer. No hacíamos las tareas ni había que poner una fila con el profesor, una regla, y ponía así uno la cosita. No estoy diciendo que se va a repetir esas prácticas, es solo conocer eso también y creció torcida por eso. Más alta que más alta. Me dio la vitamina del sol. Eso es planta para que. Más alta resultó, dice. Bueno, capacidad contractual, consentimiento, pero no es cualquier consentimiento que no adolezca de vicio. ¿Qué significa? Después del primer parcial, el examen parcial es diferente hasta lo que trabajemos jueves. Voy a hacer un laboratorio el jueves para que lo vean. No tiene conteo, es una ficción. Ahí después averiguo porque es una ficción que no tiene conteo. Ah, esta explicación. Entonces sí tiene conteo. No trabaja. No hay obligación de trabajando. Quien es inteligente y además al leerlo no es que tenga respuesta. Si copia a alguien, no aprende absolutamente nada. Se construye haciéndolo uno. Y va fijando conocimiento. Si solo le da otro la copia, ¿para qué? Bueno, capacidad contractual. ¿Qué es capacidad? Voy a explicar uno por uno. Sin perjuicio que el jueves tenemos tiempo para fortalecer este capítulo de elementos esenciales. Le subí la presentación. ¿La tenés ahí? Clarísima la presentación, no hay inconveniente. Tenemos capacidad contractual civil 1. ¿Qué es capacidad? Antes de hablar de la capacidad contractual, la capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y si viene aquel y me dice ¿qué es la capacidad contractual? Le digo es la aptitud que vos tenés para ser sujeto de derechos y obligaciones en una relación contractual. La aptitud que aquel tiene para participar en un contrato directamente a título personal. Pero no es la capacidad. Hablemos sobre hipótesis. Aquel tiene 16 años. O bien, otro ejemplo. Aquel tiene 20 años y está declarado en estado de televisión. Son dos temas diferentes, pero van vinculados a la capacidad. Estamos hablando de qué? Requisitos fundamentales para el negocio jurídico. No puede faltar un, perdón que los aburra por decirles, pero no puede faltar uno solo. En este caso estoy explicando el primero.
Aquel fue declarado grado de interrupción que tiene 16 años, no es lo mismo, pero hay un problema de capacidad contractual. Pregunto, ¿por qué tiene 16 años? ¿Puede participar celebrando un contrato de compraventa, por ejemplo? No. Ok, o sea que aquel no es sujeto de derecho. Y si el inmueble está en nombre de aquel, ¿cómo va a ser? El derecho a soluciones. Aquel está en estado de interdicción y tiene una propiedad, ¿será que por estar en estado de interdicción no puede participar en compraventa? Sí, pero hay requisitos especiales. Menor de edad va a comparecer y ejerza la patria potestad. Y si no tiene padres, hay una protección del Estado. Si no hay protección, puede tener un representante legal discernido por un juez. En el caso de estado de interdicción de mayor, pero se agotó el procedimiento que establece el Código Civil. O un estudio psiquiátrico, la prueba científica. Si el juez declara la interdicción, va a nombrar un representante legal. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? En el contrato como tal no pueden comparecer. Van a comparecer por medio de quien ejerce la patria potestad o la represión legal. Eso se llama, van a tener que acreditar personería, acreditar representación. Eso es capacidad contractual. Si hablamos de una sociedad anónima y objeto y ordinario no sea constituido de escritura, hay que hacer una asamblea de accionistas para pedir la autorización. Y ese punto de acta va a ser un elemento que se faculta al representante legal de la sociedad para que comparezca en el contrato. ¿Por qué? Porque en tema de actitud. ¿Cuál es la actitud? La capacidad contractual. Segundo requisito de 1251, ¿cuál es? Consentimiento. Consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es la expresión de voluntad, es la libertad contractual, es manifestar intención de crear, modificar o extinguir una relación jurídico-patrimonial a través del consentimiento. ¿Qué estoy expresando? Mi ánimo, mi intención. ¿Para qué? Para vincularme en un contrato. ¿Y cómo se manifiesta el consentimiento? Depende de las partes. Cada contrato tiene como mínimo dos partes. Uno puede formular la oferta y otro la aceptación. ¿Por qué es importante expresar el consentimiento, ya sea con la oferta y la aceptación? Porque al momento que una de las partes acepta la oferta, hay una perfección del contrato, hay una sinergia, hay una relación sinermática. ¿Qué significa eso? Yo le formulo una oferta y la acepto. En ese momento se perfecciona el contrato. ¿Qué implica la perfección? Su validez, su eficacia, nace al mundo jurídico. Por lo tanto, a partir de la aceptación de la oferta hay perfección y hay contrato. Y ya sabemos qué normativa se va a aplicar. Pero este consentimiento que estamos hablando, que es el pilar fundamental para que haya contrato, debe estar libre de vicios. Los vicios del consentimiento lo vamos a estudiar después del primer parcial. Hoy no lo voy a explicar ni por esto, que es un capítulo de vicios. Rápidamente les digo cuáles son los vicios. El error en contratar, el dolo, la violencia, eso es invalida el consentimiento, provoca un vicio, una patología estructural del consentimiento. Yo vengo y voy a comprar una vez a la casa y pongo un precio irrisorio. Bueno, canche, como me caes mal y vas a poner el punto, y le pongo el revólver a firmar. Ahí, él consintió, firmó, pero bajo lujo de qué? Violencia. Violencia. Una intimidación. Que mira, tengo secuestrado a tus padres en este momento y te los pongo al teléfono. Licenciado.
firmaría aquí con los padres secuestrados, lo haría en 2 segundos. Licenciado, Pero hay un vicio en el consentimiento. ahí entra la coacción. Puede haber distinto es la coacción, la amenaza, el error y la violencia. No quiero profundizar porque eso es para el segundo parcial. Ok. Solo que tengamos claro que basta con que vean el consentimiento libre de vicios. ¿Qué significa libre? Sin vicios. Debe ser un consentimiento Libre de vicios, ok. libre. ¿Cuándo es un consentimiento libre? Libre de dolo, libre de... Cuando no hay ninguna coacción, amenazas o coacciones. Es decir, hay libertad porque hay conciencia. Es un consentimiento libre, consciente. Yo no estoy metiendo un consentimiento bajo efecto de drogas o bebidas alcohólicas. Ahí no hay conciencia plena. El consentimiento debe ser consciente, libre, libre de cualquier vicio. O sea, no es cualquier consentimiento. Sigamos con el 1251. Estoy explicando uno por uno de los elementos. Sigamos con el que toca. Objeto lícito. ¿Puede decirlo? ¿Cuál toca? No. ¿Qué ejercicio estamos haciendo? Desarrollando el artículo Uno por 1251. uno de los requisitos. Objeto lícito. Objeto Pero lícito. si no sabemos ni qué artículo estoy explicando, esto es una tarea titánica. Estoy explicando uno por uno de los requisitos de qué artículo. Gracias por poner atención, porque si no hubiera sido frustrado, que todo lo he explicado, así, no. Los agradezco. ¿Cuál sigue? El objeto. Y aquí voy a explicar bien. Desde mi perspectiva lo explicar fácil, pero como un buen profesor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Después de que explica claro, preguntar con un ejemplo a un estudiante. Si el estudiante confirma, perfecto. Si no me da la respuesta correcta, tengo que volverlo a explicar. Aquí en la clase al lado, cuando expliqué el objeto y la causa, digamos 3-0. Después de la explicación, 3-0, equivocadísimos. Menos mal que un médico ya empezó con 3-1 y ahí lo dejamos. Pero no voy a terminar la clase si todos tienen el error. Entonces esperamos aquí de la primera cambio, porque yo lo voy a explicar, pero ¿qué voy a hacer? Comprobar con la práctica si entendieron el mensaje. Entre diferencia objeto y causa. Sí, yo voy a explicar qué son y voy a poner un contrato práctico y no nos vamos de esta noche aquí hasta que no me digan, en ese caso práctico, qué es el objeto lícito. y qué es la causa. Yo lo voy a explicar, pero para la respuesta correcta, ¿qué se requiere? Haber entendido. Y perdonen que yo fuera más cómodo de explicarlo claro y para mí suficiente. No, a mí lo que me interesa es que ustedes hayan entendido. ¿Y cómo lo compruebo? Con el ejemplo preguntando. Ese es el mejor método. Y si sacamos 3, 4, 5, 0, no importa, hasta que lleguemos a por ejemplo. Pero soy optimista que de la primera cambie. Ya se imaginan qué mano nos vamos a encontrar. Bueno, sigamos. Voy a explicar qué es el objeto del contrato. El objeto del contrato es una realidad material o inmaterial sobre el que recae el contrato. ¿Qué es el objeto del contrato? Es una realidad material o inmaterial sobre el cual recae el contrato. La causa del contrato es diferente, aunque no está en el 1251, pero todo contrato tiene una causa. ¿Qué es la causa? La finalidad económica y social por medio de la cual las partes celebran un contrato. Repito, ¿qué es la causa? Finalidad económica y social por medio de la cual las partes
cumple con su finalidad económico-social. La causa la voy a describir en dos palabras. Es el por qué y para qué se debe un contrato. Ustedes lean sus notas y pueden advertir la diferencia entre objeto y causa. Y esa causa debe ser lícita, el objeto también debe ser lícito. El objeto debe ser lícito, posible y determinado. Posible, yo no puedo vender la luna. Eso es imposible, debe ser posible. Determinado y lícito en el comercio de los hombres. No debe estar fuera del comercio de los hombres. Antes de plantear el caso práctico de un contrato, que me explique la profesional le preferí. ¿Están de acuerdo que ya lo explique? ¿Están jugando de su tiempo, hermano, que preferí? No me van a decir mal. Es su tiempo. ¿Ya responde bien? Aquí tengo de todos también. Vamos a explicar. No seguimos. Ah, sí, aquí también está. ¿Qué quiere decir? ¿Vos le quedas ahí? No, al ratito lo que se me pone. No. Debe ser algo que se pueda realizar. Determinado, y aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Quiere puede leerlo? ¿Quiere que participar usted o participa la compañera? Aquí hay libertad. No importa quién es. Usted quiere participar, no. Sí, Quiero porque- participar, no, solo me perdí, pero sí, está bien, puedo participar. Y también la compañera, las dos, ¿por qué Pero no? si está perdida, No, no cree que es mejor que lea, se ubique y vamos con otro caso con ella después de poner diferentes ejemplos. No es malo. Lo que abunda no hay. Usted mejor que ella ordene sus ideas, vaya con la ruta, ya cuando esté ubicada por el camino, nos dice. Pero perdida no la podemos tener. ¿Lista? Sí, por atención. Puedo observar sus copias. Yo no quiero definiciones. Lo que yo quiero que me expliques que mira, cuál es el objeto y cuál es la causa del contrato. No se vale confundir objeto. Un contrato para vender algo sin especificar qué es ese algo no sería así. Porque no es determinado. Usted y yo, usted me va a vender, vendedora, le voy a poner ejemplo el contrato más importante. Ahí está, ¿ven? Para venta. Me va a vender un chalet, una casa de campo a la orilla en la playa de Monterrey. Me la va a vender por $3 millones. Yo la voy a comprar. Entonces, este chalet está a nombre de ella, lo va a vender. Hay que establecer ciertas características, un precio al contado. Yo lo voy a comprar no para vivienda permanente, lo voy a comprar para mis vacaciones periódicas, verano, etc. Esa es mi finalidad. No es para tenerlo en una casa de paseo o de verano. ¿Estamos claros, por ejemplo? ¿Lista? Fíjense, mediten. ¿Cuál es la causa? La causa es En este caso, la causa del comprador. Porque la causa del vendedor es el otro. el comprador es pagar. Usarla para los clientes. Usarla para vacacionar. Entrada a identificar. No, si voy a hacer otro con otro ejemplo. Ese sí está fácil. Aquel no va a fallar. Ya vamos con acero. Si no nos quiere preguntar aquí adelante, los que le dimos link, ya saben qué hacer. No sé. La otra sección. Seguro que tiene que haber uno Lo quiero correcto. usar para los fines Para de semana. vacacionar, exactamente. Eso es la causa. La causa. Y el objeto es la compra-venta del chalet. El inmueble. La compra, el... Sí. La compra-venta del inmueble. Pero no igual que el objetivo que tiene no solo no me entendieron. Y el objeto lícito es ¿Vos sabés? La compra. la compraventa.
Ese es el aspecto listo. ¿Qué es la compra? Y el arquitecto, yo soy desarrollador inmobiliario, tengo una finca de 5 manzanas y contrato al arquitecto para que haga planos. Los planos antes eran algo, etcétera, hoy no, son programas informáticos. Entonces, me encuentro con un jugador, como lo quiero, tercera dimensión, se hace un estudio de suelos y me pregunta para qué lo quiero. Yo quiero hacer un desarrollo hotelero con ciertas características, piscinas, etcétera, porque necesito hacer una construcción para funcionarlo como un hotel, con las características, no para vivienda. Los planos son fundamentales porque un constructor no puede llegar a hacer su labor, un ingeniero, si no tiene los planos. Máximo el estilo que voy a requerir, un estilo mediterráneo, una playa, un campo de fútbol, con un riego automático, etcétera, etcétera. Todo lo que va a tener los planos, menos las mecanas, eso no. Eso no puede ser los planos. Eso lo vamos a tratar aquí. Yo de las pastillas. Listo. Me vendes tus planos, porque es un contrato de servicios profesionales, pero aquí es una realidad material, porque son los planos per se, y a cambio de esos planos yo voy a pagar honorarios, no salarios, no trabajo, una prestación profesional. ¿Está clara la pregunta? ¿No hay derecho a equivocarse? ¿Cuál es la causa del comprador? La causa ¿Comprador o cliente? Más técnicamente cliente. la causa es la finalidad de por qué está comprando los planos, es para un proyecto personal. Más bien, más bien. Entonces, ¿Para qué van a servir los planos? Yo soy el cliente, Para el yo soy el hotel. profesional. ¿Para qué me van a servir los planos? para hoteles, Sí, por eso, pero para esa es la finalidad del movimiento social, pero el ingeniero, fines comerciales, pero la finalidad es, sin esos no sirve. Vos sos un ingeniero, no puede llegar a construir sin esos planos. Es correcto, la finalidad económica, ¿cuál es? Tener los planos para mi actividad comercial. ¿Cuál es la actividad social y el por qué, para qué? Sin planos no puedo continuar con mi desarrollo, lo requiere el ingeniero. Yo quiero que el producto final sea conforme a los planos, que el ingeniero no me da sorpresas, que me diseñe un complejo hotelero sin ventanas, por ejemplo, sin aire acondicionado. Para eso están los estudios planos. Y se supone que aquí saca una maestría en construcciones de verano. Las arquitecturas hay subespecialidades, por ejemplo, paisajistas, urbanistas, etc. Eres especialista en verano. Entonces, me hacen diseños sin ventanas, juzguen ustedes. No es. Muy bien, ahí explicó la causa. Ya va 50 bien la respuesta. Ya no la admitimos. A mí, ¿cuál es el objeto de ese contrato de servicios profesionales? los planos. Sí, es correcto. Esa es la realidad material sobre el que recae el contrato. ¿Cuál es el objeto? Regresemos al ejemplo. Ahora ya se tiene que contestar bien. Ya captó que es causa, que es objeto. Ya se me olvidó en el caso. ¿Cuál es la finalidad? Vacacionar. ¿Qué es? La causa. La causa. Y el objeto. La casa. Bueno. Perfecto. ¡Chao, nos vamos! ¡Vámonos! Creo que no somos ni médicos todavía. ¿eh? Pero la película no es médico, falta aspecto importante. No, hasta que el médico, aquel es pilas, man. 51 de atención, no miren ahora. En 1251 establece los requisitos esenciales, fundamentales, básicos para la mayoría de contratos. Pero en unos contratos, no voy a decir a cuál me refiero, aparte del 1951,
tenemos que cumplir con una serie de preceptos. Que ese requisito se llama forma. Pero quiero que ustedes me expliquen de qué estoy hablando. No me que me diga que ya estoy variando, ¿verdad? Estoy cansado de ahora, no. Tiene que decir por qué. Estoy hablando apropiadamente que la forma es un requisito más para el 1251. No en todos los contratos. No en todos los contratos. Entonces necesito dos respuestas. Que me digan en qué contratos la forma es requisito esencial, aparte del 1251, ¿y por qué? Yo expliqué en la última clase la clasificación de los contratos. En una de esas tablas están los contratos, uno de los cuales, los que requieren cumplimiento de forma. ¿Está en tu libro? No, un libro. Clasificación general de los hechos jurídicos. ¿Puede leer los artículos a los compañeros? Página 270, numeral 5, la forma del Código Civil. Los artículos 1256, 1125, 1129, 1518, 1574, 1575, 1576 y 1577. Eso lo van a leer despacio en su casa. Todos establecen los requisitos de forma, pero vuelvo a repetirles, ¿para qué contratos estamos hablando de la forma? La forma es el cumplimiento de requisitos, ciertos documentos, un ritualismo, la intervención de un notario. Pero, ¿por qué? Sí, es correcto. ¿Quién habló ahí? Yo. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Ya escucharon la respuesta? Sí. Sí, solemne. Son los contratos solemnes porque son los que se cumplen con un ritualismo. Sí. Ahí el requisito de forma. En los no formales, no es necesaria la forma. Pregunto, ¿qué requisitos, qué entendemos entonces por un contrato solemne y formal? ¿Qué es un contrato solemne y formal? O sea, aquel contrato que por excelencia, repito, no son todos los contratos. No son todos los contratos. Los solemnes y formales, la ley obliga que para su validez, su eficacia, aparte del 1251, hay que cumplir con celebrar el contrato por escrito, en escritura pública. Y no solo escritura, si hablamos de escritura pública, hablamos de la intervención de un profesional que se llama notario. Pero aparte del notario, esa escritura pública no es vacía, tiene que cumplir requisitos que establece el artículo 29 del Código Notariado para todo instrumento público. La escritura es un instrumento público. Por ejemplo, no puedo tener una compraventa de escritura Está ahí en el libro. Sí, Ahí lo tengo en el libro. En la página 270 está todos los artículos. Y en la 145 los diferentes tipos de contrato. la copia Que no tengo se salido. llama testimonio. Y ese testimonio se lleva a ese inmueble. Voy a poner un ejemplo, no es el único. Se lleva el registro de la propiedad, incluyendo el impuesto, el IVA sobre inmuebles. Se inscribe el testimonio y al momento de escribir esa compra-venta, ¿cuál es el efecto registrado? Hay un traslado mínimo. ¿Qué significa el traslado mínimo? El traslado de la propiedad. El inmueble deja de ser propiedad del vendedor y pasa a nombre de quién? Del comprador. Es un traslado mínimo, pero no es automático, es producto de la celebración de un contrato formal y solemne.
en ese ejemplo que cité, debe haber capacidad contractual, tiene que haber consentimiento, tiene que haber esa aptitud, esa licitud, posibilidad del objeto. Pero aparte, por ser formal y solemne, tiene que cumplir con los artículos que se toman. En este caso, todos los que escogieron, los hay que analizar. Ahora hago la pregunta de otra perspectiva. ¿Qué pasa si en ese contrato solo cumplimos con el 1251 y no cumplimos con la forma? El contrato es nulo de pleno, no nace a la vida jurídica. Por ejemplo, si aquel ganó el 2004 en la escuela de vacaciones y se gradúa, a pesar así de estar de abanderado todos los años, al final se gradúa en 20 años de promedio, después de la facultad, le cae su primer cliente una compraventa. ¿Y qué pasa si esa compraventa vuelve a celebra el contrato, cumplió todos los requisitos del 1251, pero la redactó en papel bond? ¿Puede llevar la hoja en papel bond al registro de la propiedad? No. Sí puede, no debe. ¿Quieren que les diga qué va a pasar si lo hacen? No, inmediatamente no. Como decir lo que hacen en el registro. Llaman de la ventanilla a los demás compañeros que trabajan en el registro y lo graban con un TikTok, video. No estoy bromeando, porque es el acto de mayor. Y lo primero que preguntan, que es vergonzoso, aparte de poner en evidencia, es de qué universidad salió. Hace 15 días pasó eso. Llegó un procurador que llevó el protocolo. Entonces, antes de no sentarse, llamaron todos los operadores, le tomaban fotos y él no sabía por qué, él creía que era un, ¿cómo le llaman? Influencer. Y era el motivo que ha circulado entregando el protocolo. Claro que se iban a recibir solo para grabarlo. Entonces le dijeron si había ganado los cursos de notariado. El notario, si supiera lo que andaba haciendo el procurador, se va preso. El protocolo original, por eso dije copia, por eso firmé testimonio. Y una ventanilla de registro es la mayor vergüenza del protocolo, porque el depositario, no el dueño, depositario del protocolo es el notario en representación del Estado. Cada año termina el protocolo, se encuaderna y se pasa. Yo salgo del país, tengo que entregar al archivo general del protocolo. Yo me muero, mi familia, hay un notario designado, entrega todos los protocolos al archivo general de testimonios. Hay que emitir testimonios especiales, copias. Entonces el protocolo jamás. Otro ejemplo, una secretaria del protocolo se equivocó. ¿Qué creen que hizo con la hoja del protocolo? La rompió. La gran. Hay un procedimiento que lo invito a que lean la ley o se robe. Pero eso que les estoy diciendo a ustedes, eso sí es, no hay calificativo, no hay calificativo. Corren responsabilidad penal al notario. Es que es algo tan básico, tan elemental. Eso no tiene nombre. Tal es lo que decía que al final tienen que volver a quedar registro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo creen que lo van a recibir? ¿Cómo creemos que te van a decir? Ahí viene el colocho, el que rompe la hoja, el que entrega el original, y todos vuelven a ver. ¿Qué confianza? Escuchen ustedes. ¿Qué confianza van a transmitir? Desconfianza y chiste. Quedan fichados en los campos. Si viste eso, está un poquito discutible, porque es un profesional, no hace eso. Les voy a decir algo de hoy gravísimo que circula en las redes. Hay un proceso de postulación. Un proceso de postulación es diferente para magistrados de Corte Suprema que magistrados de sala. Hay una comisión de postulación, no tengo tiempo para explicarles cómo se integran y cómo funciona. El listado que termina en comisión de postulación se va al Congreso.
y el Congreso elige Corte Suprema y el magistrado de sala. Es un procedimiento difícil de explicarlos por el tiempo. Ahora estamos en la etapa de comisión de postulación. Los requisitos que establece la Constitución para magistrado de sala y de corte son diferentes. Años de experiencia, edad, etcétera, etcétera. Hoy, la primera abogada y hoy las comisiones están en la Comisión Nacional, está la sede de las comisiones. Hoy ya está aperturado a las 24 la presentación de expedientes. La primera abogada que llegó, están todas las cámaras, todo el medio, es un acto de Estado de todo sector. No digamos a un estudiante de Derecho, saber cómo se integra la Corte Suprema y Sala de Apelación. La abogada lleva el expediente, cumple aparentemente los requisitos para sala, aparentemente que no se ha visto. Está su expediente para sala. Y aquí está un gran rótulo, una gran mesa que dice Comisión de Corte Suprema. Y aquí está la otra gran mesa que dice sala, con la diferencia que hay una cantidad de medios de comunicación por el asunto. Ella fue la primera, entonces había 3 veces más periodistas y la seguían. Cuando ve corte, ahora su expediente y lo va a presentar. Y un periodista le dice: ¿y usted va a esperar a corte? No, mi intención es a sala. Ahí están los titulares. O sea, no pudo diferenciar Corte Suprema a sala. Ya se imaginan, no cumple ni los requisitos mínimos si no sabe leer. No, es que no confundir eso. Eso es como que venga a presentar una apelación en la sala competente. La sala primera, por ejemplo, civil, es la competente de ese juzgado. Y como está en el mismo edificio de la Torre Marfil, ella va a un nivel distinto y va a presentar la apelación a la sala tercera civil. Y después, yo soy el bufete del procurador, le digo, lo presentó, pero aquí el sello de recepción dice sala tercera. Solo me equivoqué de un nivel. Solo me equivoqué de un nivel. Escuche el daño. La procuradora no va a asumir, es el abogado, que puede ser objeto de demanda de daños y perjuicios y no al tribunal de norma. ¿Por qué? Porque el abogado se lo preguntó al segundo o tercer día. Al tercer día dice ella: solo me equivoqué de un nivel y lo fui a entregar a una sala que no es la competente. ¿Cuál es el grave problema ahí? Los plazos. ¿Qué pasó con este plazo? Solo así de fácil, ¿va? Imaginen que estén hablando de la vida de una persona, del patrimonio, de una ilegalidad, pues en la impugnación me equivoqué entregando. No, ustedes, el derecho no es para jugar, no es para improvisar, no es para probar, no es error de ensayo. Quien no maneja esas categorías, buenas noches. Quien no maneja esas categorías, mínimo uno presenta una solicitud, lee. Y antes de presentarlo, si tengo duda, hay una persona que se llama comisario. Le pregunta: perdón, ¿esta es la sala primera? Aquí se presenta el juzgado de primera instancia, o el tercero, por ejemplo, es el competente. Yo no puedo plantear una apelación donde no sea la sala competente de primera instancia. El gran peligro es que ese error es insubsanable. Ya cuando me di cuenta del error, ya transcurrió el plazo para impugnar. ¿Y qué pasa con él? Cobra firmeza la resolución que iba a impugnar. ¿Qué es firme? Cobró cosa juzgada. Se entiende el error. Y nada menos para hacer la disputa de 2 millones de quetzales en una firma falsificada. O la vida de una persona. O la prisión de una persona que está injustamente y la persona es necesaria. La extremada no está preocupada. No es un juego, no es decir aprendí. Solo un error, un error. No. Yo les puse el ejemplo de procuradores. Y si ustedes actúan como abogados, ahí está, si tienen dudas,
lo que la candidata Lea no va, presenta a Corte Suprema y le sale. ¿Qué concepto se va a formar la comisión de ella? En el supuesto que vaya a tramitar el expediente, si esto se lo devuelven y lo presenta a sala, los comisionados, esta es la, no es la palabra que presentó allá. Ese es el mejor de los términos. ¿Cómo la van a calificar? Ya tiene un concepto, un juicio preconcebido. En un tribunal, antes de llegar a la audiencia, se forma un concepto de mí. Después, si yo he litigado antes, cuál ha sido mi conducta, si me preparo, si llevo jurisprudencia, normativa, mi presentación, mi seguridad, mi dirección. Si yo voy a la audiencia y ahí me pongo a leer de qué se trata, tengo un concepto, no hay confianza en el juez, y mi discurso no va a persuadir. Es un conjunto de factores que requiere mucha seriedad, requiere responsabilidad y conocimiento. Las competencias no son de adorno. Ahora, esto de presentar golpe, sala, eso no tiene nombre. No tiene nombre. Y sacar la gran foto, que es la primera que presentó, Lea Guatemala Visible. Es vergonzoso. ¿Cómo se sintió usted al ver esa, no quiero decir la palabra grosera, pero si es una estupidez? Escuchen, escuchen. Se puso nerviosa. Eso está como que un médico diga, estoy en la necropsia, un estudiante de medicina, hoy nos pasó con 3 estudiantes damas, se desmayaron. La necropsia, estudiantes de 4º año. Eso es impensable. Y se les advierte que son 4 años que van a estudiar. Son grupos que quieren hacer el estudio 10. Si eligieron esa carrera, llevan 4 años y les da miedo la sangre, eligieron esa carrera. Porque estoy poniendo ejemplo. Los negros. Yo estoy estudiando Derecho. ¿Qué es lo que se maneja en Derecho? Gestión del conflicto, manejo de escenarios, resolver problemas. Yo quiero con el derecho, es que tengo un problema. Si es nuestra función, ese es el trabajo cotidiano. Cuando yo fui magistrado supremo, tenía que dictar sentencias complejas. En casación, yo podía decir, es que me pongo nervioso, no lo voy a ayudar. En una audiencia, no voy a hacer buen planteamiento, que estoy nervioso. En el examen me fue más nervioso. Aquí hay que replantearnos. Si tengo nervios, habrá conventos donde pueden hacer Salvador, ahí pienso, aún ahí hay normas ustedes. Hay que ver tantos padres muertos, hay que hacer esto, hay que sembrar en el huerto, aún ahí hay responsabilidades. Pero que ese argumento jamás me lo van a decir a mí. Lo que hay que hacer es cómo se combate. Me da miedo hablar, hablando, practicando, cometiendo errores. Me da pena interpretar. Me da miedo ir con un oficial a apuntar un expediente que me hiciera algo malo. Entonces, si el litigio es una estrategia, la cual hay que prepararse, tengo que hablar ante el espejo, tengo que grabarme, corregirme, pero con argumentos. Me pongo nervioso del examen técnico profesional que me va a bombardear 5 horas. Puedo decir, me pongo nervioso. Y en la medida que más estudie, que más me prepare, los nervios se reducen, no desaparecen, se reducen. Cuando usted llega a un examen, que se han pasado todo el semestre con sus exposiciones, llegan al examen, ni idea, el nerviosismo va a ser superlativo y el recurso es ver al techo, que del cielo, de los espíritus, de los conceptos jurídicos, del cielo va a venir el espíritu y se va a venir acá con él. Y ahí empieza a procesar sin haber tocado bien. El nivel de nerviosismo va a ser aquel, una osmosis, comunicación del más allá, algo. Si no ha tocado un libro, también de fluir, ¿cierto? Y al profesor le gusta ver caminar los exámenes. Después de la fe. No, el examen, no, ni a eso llego. No quito exámenes, no.
hasta sé dónde se sienta. En cambio, el examen casi se sienta en el rincón de último. No sé por qué. Todo por los nervios. Que los nervios le puede decir cuando tuvo su primer novio que le dio el primer beso. Ahí se lo acepto. Pero ya en el ejercicio profesional, ¿sabe qué dice el programa? Estamos criados por los nervios. No, gracias, termino. ¿Qué hay que hacer? Combatiendo los nervios. ¿Cómo? Practicando, hablando, manejando escenario, estudiando, leyendo, ejercitando. Solo con la práctica. Pasen buenas noches.